Un proceso fundamental que debemos hacer con nuestras imágenes astronómicas cuando están calibradas y apiladas es la eliminación de gradientes a fin de tener una imagen homogénea que nos permita seguir extrayendo detalles. Hoy vamos a ver un tutorial de cómo hacer esto en PixInsight con el proceso DBE, Dynamic Background Extraction. Estás en Astronomies y comenzamos. Bien, pues como hemos dicho en la intro, vamos a hablar sobre la utilidad sobre el Dynamic Background Extraction, ¿vale? El DBE, más conocido como el DBE en PixInsight, ¿de acuerdo? Y el DBE lo que básicamente va a hacer es equilibrar nuestro fondo. Intentaremos con él eliminar los gradientes y las luces, equilibrar sobre todo el fondo, ¿vale? Que sea homogéneo para que a la hora de procesar la imagen, pues no nos dé problemas, ¿de acuerdo? Porque si tenemos una zona con mucha luz del cielo, cuando digo el fondo es el cielo, y otra con muy poquita luz, pues claro, cuando intentemos levantar las sombras, esas zonas que ya tienen más luz se van a empezar a ver demasiado, etcétera, y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, para el ejemplo de hoy, como he dicho en la introducción, lo que vamos a utilizar son dos imágenes. Una, vamos a hacer la fácil, ¿de acuerdo? La fácil entre comillas, ¿de acuerdo? Porque tenemos que pensar que fácil tampoco es. Pero vamos a ver, entonces, lo que tenemos es, voy a utilizar una imagen hecha en banda estrecha, con filtros de hidrógeno, sulfuro y oxígeno, ¿de acuerdo? Las dos imágenes que vamos a utilizar están hechas con el mismo telescopio, y la misma cámara, con el Newton D200, el de 8 pulgadas y la ASI 294 MM Pro y los filtros Bader Planetarium, ¿de acuerdo? Entonces, aquí delante lo que tenemos ahora mismo es la imagen tomada en hidrógeno, sulfuro y oxígeno de Melote 15, ¿de acuerdo? Y después, con la otra imagen que quiero que veáis para que trabajemos, está hecha con filtros de luminosidad y también con hidrógeno de una galaxia de M51, ¿de acuerdo? Que es esta, en la que, como veis, ya está hecha en una zona diferente y al no ser filtros de banda estrecha, pues nos encontramos con que las luces parásitas, sobre todo las que tengo yo aquí en la zona donde hago esto, porque esto, aunque os parezca que no, está hecho en entorno urbano, ¿de acuerdo? Y veis estos gradientes tan duros, pues son difíciles de eliminar, pero lo vamos a conseguir. Entonces, lo primero que vamos a empezar es con la que es un poco más evidente, que es esta, y para ello vamos a sacar el Dynamic Background Extraction de los procesos, ¿de acuerdo? Para empezar a hablar de él. Bien. Cuando hablamos de este proceso, lo que tenemos que tener en cuenta es, voy a sacar la de hidrógeno, ¿vale? Para ir viendo también trabajando con él. Son varios parámetros. Bien, lo primero es que como su nombre indica, es dinámica y entonces está ligada a la imagen que tengo en pantalla abierta, a la que si yo ahora mismo tengo esta imagen, no está ligada, pero en cuanto ya con el proceso abierto, clic sobre ella, aparece esta cruz, ¿veis? Y esta imagen está ligada a esta ventana de proceso. Por lo tanto, no puedo hacerlo en otra miniatura. Tendría que abrirla y ligarla a ella. Bien, vamos a empezar a ver lo que es la aplicación. Tenemos samples. Este es el número por sample vamos a entender los puntitos estos que se ponen, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo van subiendo? He puesto 2, pues ahora tengo 2. Entonces, tantos como tenga, tantos me aparecerán aquí. Yo puedo ir moviéndome de uno a otro, ¿de acuerdo? Con estas flechas. Puedo ir al anterior, ¿veis? O en caso de tener más, puedo irme al primero o al último. Estos símbolos son bastante intuitivos, ¿vale? Y si deseo eliminar uno, pues lo selecciono. Cuando esté en verde, le doy aquí a la X. Y con la flecha, pues me voy moviendo también adelante y atrás, ¿de acuerdo? Vale, esto es bastante obvio. El Anchor X y el Y es la posición que ocupa dentro de mi imagen en píxeles medido, ¿de acuerdo? Está en el punto X e Y, ¿bien? El radio es el tamaño que va a tener mi sample, mi muestra, ¿de acuerdo? Esto lo cambiaré aquí abajo. ¿Veis que pone Default Sample Radius? Bueno, pues donde pone 12, si yo aquí ahora pongo 20, por ejemplo, ¿veis? Pues yo pincho y aparece más grande que el anterior. ¿Lo veis?
Este ahora este es de 20 y este es de 12. ¿Veis cómo cuando pincho en él me dice el tamaño que tiene, que es de 12, si pincho en el otro, el tamaño es de 20, porque yo aquí puse 20. Si quisiera cambiar todos, puedo hacerlo simplemente dándole a este botón, que es Resize All, ¿de acuerdo? Que es redimensionar todos. Y veis, ahora todos son de 20, ¿de acuerdo? Esto que lo tengáis en cuenta a la hora de cambiarlo. Podéis hacerlos más grandes o más pequeños. No tenéis por qué hacerlos más grandes, siempre. Es un poco en la necesidad, ¿vale? Entonces, siguiendo hacia abajo por aquí, en las simetrías, las veremos al final posiblemente, aunque en estas imágenes no hay simetrías, pero las intentaremos ver al final, ¿de acuerdo? Bueno, pues como decíamos, siguiendo hacia abajo, tenemos estos números, RGB y la K, ¿vale? Este número, esto está en 0 porque esta es una imagen en monocromo, ¿vale? Si fuese una imagen a color tendrían también su valor. Y este número de aquí, que es la K, me está indicando el valor que está midiendo el punto donde lo pongo. Si os fijáis, yo cada vez que pongo uno, ese número varía. Si lo pongo en una zona oscura, es pequeñito, y si lo pongo en una zona de luz, es más grande. Acordaos que en PixInsight se mide del 0, que sería el negro absoluto, al 1, que sería la luz absoluta, ¿de acuerdo? Y este mismo valor yo puedo más o menos averiguarlo aquí abajo. Aquí, ahora no porque no tengo el puntero, pero cuando yo muevo mi puntero aparecen unos números y esa K, veis que coincide con esta K de aquí. Bien, pues me está diciendo el valor exacto que tiene en luminosidad, que aquí lo que estamos midiendo con estos puntos es luminosidad, para después equilibrar esa luminosidad. Vale, pues aquí lo que medimos es luminosidad. Y veis aquí abajo que a medida que yo voy moviendo, ¿veis? Aquí, por ejemplo, si busco una estrella, os dais cuenta cómo se pone en 0.9, que es casi el 1. ¿De acuerdo? Vengo a intentar buscar otra, ¿veis? 0.08, 0.9, bien. Las zonas más oscuras, pues un número muchísimo más pequeño, ¿de acuerdo? El 0 absoluto, no sé si estará en mis imágenes, pero bueno, para que lo sepáis, 0 negro, 1 blanco. Entonces, aquí lo que está midiendo es que este punto, aquí medirá esta luminosidad. ¿De acuerdo? Es importante saber esto porque después en los casos más complejos nos va a ayudar mucho, ¿vale? Que es el que veremos después, el caso más complejo. Entonces, el verde y el azul no tenemos porque es una imagen monocromo y aquí hay un botón que pone Fixe, ¿vale? ¿Esto para qué es? Lo vamos a ver en el caso complejo. Ahora os lo voy a explicar por encima porque la función que tiene ese botón es que yo tengo aquí ese valor que veis que va cambiando. Fijaos aquí cómo va cambiando a medida que yo muevo mi sample, mi punto de mi ejemplo de sample. Es que es difícil. Sample, bueno, mi muestra por la imagen, ¿de acuerdo? Pero va variando. Si yo le doy a Fixe, este valor, veis que ya no cambia, se queda fijo, ¿de acuerdo? Se queda fijo. Y diréis, ¿y por qué necesito yo dejar un valor fijo? No es que necesitemos dejar un valor fijo, es que nos permite, este punto nos permite nosotros aquí escribir, ahora como veis, y poner el valor que nosotros consideremos oportuno asignarle a este punto. Si este punto necesita más luz o menos luz, yo podré decirle que en vez de esta medición de 0,59 me coja otra medición. Lo vais a entender muy bien en la segunda parte del vídeo cuando hagamos el segundo ejemplo. Pero por ahora quedaos con esta idea, que yo puedo modificar el valor de lectura que está cogiendo esta muestra, ¿de acuerdo? Si lo quito, vuelve a su valor original, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo tengo ahí, lo fijo, le digo aquí, pues mira, yo quiero un valor de... y todo unos. Y este sería el valor que esta muestra, que es la que tengo seleccionada y he modificado porque es individual para cada una de las muestras, leería y sería el valor que utilizaría a la hora de compensar, ¿vale? Espero que quede claro porque no sé si lo estoy explicando bien. Si no, si tenéis dudas en los comentarios me lo ponéis y yo intento aclararlo un poquito más, ¿vale? Bien, pues visto eso y la parte práctica de esa función la veremos al final, volvemos, ¿veis? Y al quitarlo vuelve a la lectura normal. Aquí lo que vemos en este cuadrado de la derecha, ¿bien? Es qué cantidad o qué es lo que está viendo, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos que ver son píxeles blancos, es blanco. Y es lo opuesto, lo opuesto de lo que tengo en la imagen. Si yo me vengo a una zona de mucha luz, veis este cuadrado es negro. Lo negro no lo va a tener en cuenta y lo blanco, cada muestra lo va a tener en cuenta. Si yo me pongo en una zona de una estrella,
pues sigue siendo blanco, por lo tanto es negro. ¿Cómo, veis, cómo hago yo para que me tenga más en cuenta más parte de este muestreo que está haciendo? Pues lo vamos a ver ahora en el model parameters, en los parámetros de la muestra. Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque fijaos, aquí yo tengo una muestra que está en un color en colorado, aquí tengo otra. Eso significa bad sample, es decir, es una muestra que no es válida, que no la va a tener en cuenta y no la tiene en cuenta por mis parámetros, por estos que tengo yo aquí puestos, ¿de acuerdo? Que es lo que va a hacer que coja más o menos información. Yo le tengo una tolerancia de 0.5. Es una tolerancia muy bajita, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué me dice? Pues que con una tolerancia de 0.5 esta muestra aquí no va a leer absolutamente nada. Esta sí va a leer, ¿veis? Esta está en verde. Las que están en blanco sí las va a tener en cuenta. Las que están en este color, no. Ya os lo pone aquí. Verdes, buena, la seleccionada. La que es buena, la que está en blanco, la que está seleccionada es la verde y la que tiene este color es la mala. Yo puedo hacer que tenga en cuenta esta. ¿Cómo? Pues variando, por ejemplo, la tolerancia. Si yo ahora aquí en vez de 0,5 le digo que me tenga una tolerancia de 1, ¿vale? Y le digo que lo aplique a todas, ¿vale? Que se sigue aplicando con esto. ¿Veis? Estas muestras han pasado de estar en un color que no eran útiles a que ahora ya son útiles. Y ahora cuando pincho en ellas, ¿veis? Tengo blanco en la información. ¿Qué pasa si yo me vengo a una zona donde hay una estrella? Pues que me aparece la estrella. Y la estrella, como es luminosidad y no la va a tener en cuenta, porque acordaos que estamos intentando equilibrar el fondo, y lo que está buscando es fondo, es oscuridad para equilibrar y eliminar esos gradientes, pues no la va a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, la estrella no la tendría en cuenta, pero todo su entorno sí. Fijaos, si yo bajo la tolerancia a 3, ¿vale? ¿Veis cómo amplía un poquito la zona negra? Y así podéis ir haciendo vosotros la prueba para ir comprobándolo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Si la bajo a 1 en esta muestra, ¿veis? Como aquí ya no hay un blanco puro, empieza a haber tonos grises, bueno, pues es que va a ir teniendo, no tiene en cuenta el 100%, cuando es blanco es el 100% de lo que va a tener en cuenta, y si empieza ya a ir a tonos grises hacia el negro, pues a medida que va hacia el negro, va a ser que tienen menos información en cuenta de esa zona, ¿de acuerdo? Bien, cuando colocamos nuestras muestras es importante evitar las estrellas. ¿Y por qué es importante? Porque aunque la estrella la elimine, ¿vale? La zona central de la estrella en su entorno, todas en su zona, tienen luz, ¿vale? Todas desprenden luz y esa luz puede confundir al modelo que vamos a crear. Es decir, puede pensar que ahí hay más luz de la que en verdad hay y sobrecompensar, creando ahí una zona muy oscura, más oscura de lo que debería de ser, y entonces tendríamos un problema porque no nos estaría compensando bien. Entonces, acordaos, a la hora de muestrear, de poner muestras, lo primero y más importante es tener en cuenta que tenemos que ponerlas en las zonas que sean de fondo, de cielo, y en las zonas que tenga luz que no pertenece a la imagen. Es decir, en esta imagen, que tiene mucha nebulosidad, en la siguiente imagen, que es la complicada, veréis que no hay tanta luminosidad ni tanta estrella, y entonces es más fácil poner los puntos, ¿vale? Pero en esta, que hay mucha nebulosidad, si yo, por ejemplo, pongo un punto aquí, este punto va a hacer que yo pierda parte de esta información, porque va a entender que esta luz, que es de nebulosa, va a entender que es luz artificial, y lo que va a hacer es intentar compensar y quitar todo esto. Es decir, me lo va a oscurecer y va a ser información que yo pierda, ¿de acuerdo? Entonces, es importante eso, tenerlo en cuenta. Ni estrellas ni zonas de nebulosas que sean de la imagen o que queramos mantener en la imagen. Si las queremos eliminar, pues las metemos dentro de los modelos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta imagen yo pondría un punto aquí. Iría buscando de inicio los puntos entre la nebulosa, lo que es cielo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Pongo otro aquí. Puedo meter dentro de las zonas de nebulosa porque al compensar el cielo me va a crear contraste en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis? Yo voy buscando los puntos donde sé que hay cielo y voy aquí metiendo mis puntitos, ¿de acuerdo? Lo estoy haciendo de forma manual. Ahora después veremos la forma automática, ¿de acuerdo? Pero ahora aquí de entrada lo estoy haciendo en forma manual. ¿Veis? Por aquí viene esto es más oscuro porque es el cielo. Si me lo compensa, me va a crear aquí, pues, contraste, ¿de acuerdo? Aquí en los bordes estos tengo
tengo una nebulosidad muy sutil y tengo zonas más oscuras y más de nebulosa más brillante. Pues lo que voy a hacer es poner puntos en las zonas más oscuras para que me compense un poquito y me genere ahí ese contraste, ¿veis? Aquí tengo cielo, evidentemente, ¿sí? ¿Veis? Me meto solo en las zonas donde sé que es cielo. Y aquí tendría, y con esto, de forma manual, yo con esto ya tendría mi modelo, le daría y generaría mi modelo y compensaría mi imagen, ¿de acuerdo? Esto sería la forma manual, que es la forma que yo os aconsejaré siempre que utilicéis, porque primero que aprenderéis mucho más al principio es un poco lento y complicado, pero sí que tenéis que tener en cuenta que a medida que vayáis haciéndolo vais a practicar y vais a coger muchísima soltura y a aprender mucho más. Voy a quitar estas que se habían quedado por aquí en medio, ¿de acuerdo? Bien, esta zona es gas, son zonas de emisión, no es cielo, ¿veis? Aunque está negro, yo sé que no es cielo, por lo tanto aquí no voy a poner una muestra porque entonces me haría lo contrario que con la luz, me lo aclararía y me lo compensaría y perdería ese contraste, ¿vale? Lo que os decía, acostumbraos a hacerlo de forma manual, porque si en una imagen como esta queremos hacerlo de forma automática, ¿vale? Lo que tendremos es que se va a volver un poco loco porque ya veréis lo que pasa. Voy a quitarlo y lo vuelvo a abrir porque es un proceso dinámico, entonces lo elimino y lo vuelvo a abrir. Y ahora lo que vamos a ponerle aquí es, ¿veis que no me deja hacer nada porque no está linkado a la imagen? Al pinchar sobre ella ya me permite empezar a poner parámetros. Vale, hemos hablado de la tolerancia. La tolerancia, yo de normal trabajo entre 5 y 10, una tolerancia entre 5 y 10, pero os aconsejo que empecéis a buscar por niveles bajos, 3, 4, 5, ¿vale? Y así vais subiendo hasta que encontréis el punto porque cada imagen es diferente, no todas son iguales y no todas necesitan los mismos parámetros, ¿vale? La tolerancia. El Shadows Relaxation significa que si yo por lo que sea tengo una zona muy oscura, ¿vale? Muy negra, y le digo que me lo aplique, que me haga un muestreo automático, posiblemente, aunque yo ponga puntos en manual aquí de manera manual, imaginaos que esto es más negro, mucho más negro que este valor, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará? Pues que es demasiado negro y no lo va a leer, no lo va a querer ni ver. Entonces yo aquí le digo que las sombras, las modifique, le puedo cambiar el parámetro y subirlo. De esa manera tendréis que jugar con él entre subirlo un poquito y bajarlo hasta que encontréis el punto dulce o el punto exacto. De esa manera haré que esas sombras las tenga en cuenta. Es, digamos, lo opuesto a la tolerancia. Con la tolerancia le digo la cantidad de zona de luminosidad que quiero que lea y que vea, ¿de acuerdo? Y con este le digo las sombras, hasta qué punto quiero que las vea o no las vea, ¿de acuerdo? Si os pasa alguna vez que tenéis una imagen que, por ejemplo, la parte de abajo es muy negra y al poner puntos él no lo genera, lo intentaremos ver en el otro ejemplo, ¿vale? Pero no me pone puntos, le tenéis que variar este parámetro para que los vea y lo tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a partir de 5 en tolerancia. En principio este parámetro yo no lo toco, salvo en ese caso concreto que os digo que sí que sería necesario para que esas sombras entrasen a jugar en la modelización de nuestro fondo, ¿de acuerdo? Aquí hay un parámetro que no os he hablado de él, pero que aparece cuando yo pongo un punto, ¿veis? Y es 0.930, para cada muestra que pongo es diferente, ¿lo veis? ¿Lo veis? 0.8 es la cantidad de información que va a tener en cuenta en base a mis parámetros. Es decir, entre 0 y 1, porque aquí siempre nos vamos a mover entre 0 y 1, 0 sería que no cogen absolutamente nada de esa zona como información, ¿vale? Aquí tenemos el nivel de luminosidad y aquí la cantidad en porcentaje. Imaginaos, entre 0 y 1, pues esto sería un 84%, ¿vale? De información de esta muestra que tendría en cuenta. ¿Veis? Está casi todo blanco, pues un 84%. Si yo bajo esto al 1, ya veréis, ¿veis? Se pone negro. ¿Por qué? Pues porque este punto de aquí, con una tolerancia de 1, está en una zona bastante luminosa y entonces me va a tener en cuenta 0. Es decir, esta muestra, si yo cambio, ¿veis? Está en el color que es mala, ¿lo veis? Si la muevo y busco otra zona, se pone verde, una zona que ya
entre dentro de esta tolerancia y me dice que la tendrá en cuenta en un 95%, ¿veis? Y así es importante que lo veáis para que sepáis de este cuadrado qué cantidad de información va a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí si la pongo aquí, ¿veis? Como es 1, pues no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene mucha luminosidad. Sin embargo, me vengo aquí a la zona oscura y aquí sí, ¿vale? Es decir, cuanta más tolerancia subamos, más luces, más zonas de luces estamos metiendo. Cuanto más variemos el segundo parámetro, más zonas de sombras estamos metiendo. Y el smoothing factor es un factor de suavizado, ¿vale? Para el modelo de parámetro. Este se mueve, igual que estos puedo poner lo que quiera, 10, 5 y en estos también. Este solamente se nos va a mover entre 0 y 1. Por defecto viene en 0,250 y hay mucha gente que opina que es válido. Yo personalmente utilizo 0,5, 0,6, bueno, cada uno tiene que buscar su parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, aquí voy a poner 5, por ejemplo, ¿vale? Para empezar a hacer pruebas, ¿veis? Me dice que va a tener en cuenta el 96% de este punto que he puesto aquí. Y el smoothing factor lo he subido al doble, de 0.250 a 0.500, ¿vale? Este de aquí nos habla de la posición que tiene y el orden, ¿de acuerdo? Este en verdad lo dejamos como está porque no nos va a hacer mucho. De este ya hemos hablado un poquito, el tamaño de la muestra, lo podemos variar aquí. Cuando lo hagamos en automático, le tenemos que poner aquí cuántas muestras queremos que ponga por fila, ahora lo vamos a ver, y el mínimo sample weight, que es este de aquí, ¿vale? Es decir, 0.750 y después las muestras de color. En el modelo de imagen, el identifier, que es el nombre que le va a asignar, lo puedes dejar en automático, no pasa nada, y el sample format en 32 bits. Esto, una vez más, lo dejamos como está. Y aquí es donde entramos en el target, en el tipo de trabajo que queremos hacer a la hora de compensar el fondo, ¿de acuerdo? Podemos decirle ninguno, y entonces veis que tengo estas 3 muestras, pues si lo lanzo sobre él, lo que me hace es generar una muestra, pero como le he dicho ninguno, pues no me la ha sustraído de la imagen principal. Solo me muestra lo que sería el modelo de fondo, ¿de acuerdo? Eso si queremos ver cómo va a ser el modelo de fondo. Entonces, tenemos 2 opciones, subtraction o division. Division viene siendo necesario o más útil según los manuales o lo que se dice de la gente que entiende más, que se utiliza cuando tenemos un problema de viñeteo, ¿vale? Que es un problema de viñeteo que no hemos sido capaces de compensar con nuestros flats debidamente y entonces lo que tenemos es un viñeteo que se aprecia. En este caso no es así, pero tendríamos un viñeteo circular que se aprecia claramente en nuestra imagen, ¿de acuerdo? Los bordes. Utilizaríamos division, es decir, luces que no vienen de elementos externos, como puedan ser contaminación lumínica, etcétera, ¿vale? En ese caso utilizaríamos division. Y después tenemos este, que es el que utilizaríamos en caso de que no tenemos viñeteo, como es el caso de esta imagen, y lo que tenemos es un gradiente que en esta imagen podemos observar que viene desde esta parte superior hacia abajo. Aquí hay más luminosidad que en esta parte de aquí, es decir, nuestro gradiente se mueve hacia aquí, ¿de acuerdo? Si yo pongo aquí un par de puntos, él me va a generar un modelo, a ver si se aprecia en ese modelo el gradiente. ¿Vale? Le voy a hacer... Mira, ahora sí que me ha estirado la imagen, ¿vale? ¿Veis el gradiente? Pues este es el gradiente que me generaría para esta imagen con los puntos que le he puesto, pero ya es un gradiente bastante bueno, porque al final tenéis que pensar que el gradiente que le queremos sacar y que le vamos a sustraer a la imagen para equilibrarla, tiene que coincidir con lo que estamos viendo en la imagen. Como os he dicho, yo aquí tengo un gradiente que viene desde esta esquina hacia esta en degradado. Es suave, pero se ve perfectamente que hay un gradiente. Y este modelo, que sería el background que me quitaría, pues más o menos coincide con eso, ¿de acuerdo? Entonces sería un buen modelo, fijaos con los puntitos que he puesto, 2 aquí, 1 aquí y 4 aquí, pero eso para él es suficiente para generar ese modelo. Se puede afinar más, un poquito más, ahora lo veremos, pero ya sería suficiente en una imagen que está bastante bien equilibrada y calibrada. ¿Vale? Entonces, para luces externas que no son de problemas de viñeteos y demás, puede ser contaminación lumínica,
una estrella que tenemos en el borde y nos mete luz en esta zona y nos complica la compensación, también usaríamos este modelo. De hecho, yo os doy los dos modelos que hay y en qué casos, en teoría, deberíamos de usar cada uno, pero yo prácticamente siempre utilizo este. Lo encuentro bastante más útil, o a mí me gusta más. Eso ya cada uno tendrá que elegir qué es lo que más le gusta. Bien, pues como hemos dicho, lo único que nos falta por ver de aquí es cómo generar muestras automáticamente, ¿de acuerdo? Vamos a poner una tolerancia de 5, le vamos a poner un smoothing factor de 6 en este caso, y le vamos a decir que genere con un tamaño de muestras de 20, ¿vale? Un tamaño generoso. También lo mismo, si la imagen está muy llena de estrellas y mucha nebulosidad, pues nuestro tamaño de muestra tendrá que ser más pequeño. Si es demasiado grande, empezará a meterse en zonas y a coger parte de esa muestra, entrará en zonas que no nos interesa. Aquí voy a poner 10 porque es precisamente un caso en el que tengo bastante nebulosidad, ¿de acuerdo? Y no quiero que entre en zonas. Pero si yo le digo que me genere esto automáticamente, fijaos, ¿veis? 10 por 10 muestras por fila, él me hace todo esto. Con los parámetros que yo le he puesto, todas son válidas, todas están en blanco, pero para mí no son válidas todas. Porque fijaos, estas, por ejemplo, está en una zona de nebulosa. Esta podría estar bien, pero esta en una zona de nebulosa. Esta está en zona de nebulosa, ¿lo veis? Esta está en zona de nebulosa. Todas estas de aquí, yo no las quiero aquí. Están en zona de nebulosidad, ¿lo veis? Me va a coger esto y me va a hacer aquí, lo vamos a ver, va a coger información que yo no quiero que coja, ¿de acuerdo? Entonces sí que hay algunas que están en zonas donde estas de aquí, ¿veis? En zonas más oscuras, pero no todas. Entonces este sería el modelo que me quita y como podéis ver, ¿qué pasa? Pues que me ha creado un modelo en el que tiene en cuenta toda esta información de la nebulosa. Y aquí, en este modelo, y es importante que el modelo que veamos, que lo generemos para verlo, coincida con lo que vemos en la imagen. El gradiente tiene que coincidir con lo que estamos viendo en la imagen. Y en este caso, eso no sucede. Yo sí que tengo esta zona oscura aquí, que coincide con esta de aquí, ¿lo veis? Sí que tengo esta zona oscura aquí, que coincide con esta parte de aquí, que es más oscura, pero mi gradiente no es este. Mi gradiente viene, como vimos en el modelo de antes, desde aquí hacia abajo, de forma lineal prácticamente. ¿Qué pasa? Que al coger la información de la nebulosa, él encuentra que aquí hay más luz y entiende que el gradiente va de la zona más luminosa a la zona menos luminosa. ¿Lo veis? Por eso la zona interior está más iluminada. Si yo le pido que me equilibre esta imagen con ese modelo, ¿veis? Le pongo el modelo de sustracción, me generará dos archivos, uno es la imagen y otro es el background, que es el mismo que hemos visto antes, ¿lo veis? Lo voy a quitar y esta será la imagen que me crea, ¿veis? Es la imagen que él de forma automática considera que tiene que equilibrar. ¿Qué ha hecho? Pues lo que os digo desde el principio, ha cogido información de zona de luminosidad y la entiende que la tiene que oscurecer. ¿Veis cómo intenta oscurecer todas estas zonas de nebulosas? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dice, aquí hay luz, que me han puesto una muestra para que yo la lea y lo tengo que oscurecer. Y entonces todo lo que tiene estas zonas, pues me lo oscurece demasiado, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que me crea aquí el cielo muy, muy negro y mucho contraste, pero igual es demasiado, ¿vale? Entonces, mi consejo es que trabajéis de forma manual. Esto lo voy a quitar, ¿vale? Y voy a eliminar esto. Mi consejo es que trabajéis de forma manual y os voy a enseñar aquí qué modelo creé yo para esta imagen, ¿de acuerdo? Este es el modelo que yo creé de forma manual. ¿Veis? Los puntos los he puesto en las zonas más oscuras, ¿de acuerdo? Todos colocados, evitando poner ninguno sobre zonas de nebulosa, ¿vale? Y cuando yo aplico vamos a ver el modelo que me saca de aquí, el modelo para sustraerle, ¿de acuerdo? ¿Veis? Es un modelo bastante más equilibrado, aún más que el primero. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que tengo zona más oscura aquí y zona más oscura aquí, ¿lo veis? Zonas más oscuras en los bordes y aquí abajo, y el degradado más luz aquí y viene hacia acá, ¿de acuerdo? Y entra en la zona de nebulosa y me creará ese contraste, ¿de acuerdo? Y ese contraste
la imagen ya compensada es esta, ¿de acuerdo? Como podéis ver, es una imagen bastante más equilibrada, ¿sí? No está tan exagerada como la anterior. Sobre todo, ¿dónde lo vamos a notar más? Pues en la zona donde teníamos la mayor luminosidad del gradiente, es decir, en la esquina superior derecha, porque acordaos que en nuestro modelo la luz iba de la esquina superior izquierda hacia abajo y hacia el centro, ¿de acuerdo? ¿Veis aquí que hay poco contraste? Fijaos que aquí toda esta nebulosa sutil sigue quedándose y me genera ese contraste, ¿de acuerdo? Es lo que conseguimos poniendo los puntos estratégicamente. Bien, aquí se notará menos porque aquí el degradado era menor, ¿de acuerdo? Incluso puede que lo que haga es equilibrar un poquito, ¿veis? No es tan negro como en la primera que ha hecho él automáticamente, pero es una imagen más equilibrada, que lo que buscamos aquí es un primer paso. Este es el paso que yo hago inmediatamente después de apilar y de calibrar y apilar mis imágenes, ¿eh? Las corto, las dimensiono todas iguales y le hago el calibrado, ¿de acuerdo? Bien, pues como os he dicho, es la parte que yo hago inmediatamente después del apilado, ¿de acuerdo? Y ¿cuál es la ventaja de una imagen que ya partes con una imagen que está bien calibrada? Pues que, perdón, que lo he sacado, lo dejo como estaba, ¿de acuerdo? Porque quiero que veáis una cosa, que si yo tengo mis tres imágenes bastante bien equilibradas, ¿de acuerdo? Fijaos, en esta, mi gradiente es idéntico. Se aprecia mucho más en esta el gradiente que en la de hidrógeno alfa, porque la de hidrógeno alfa tiene muchísima más información. Esta es oxígeno, ¿vale? Y en esta zona pues hay menos información, pero como podemos ver aquí el gradiente sí que se aprecia perfectamente que viene de la esquina superior izquierda hacia abajo, ¿de acuerdo? Y hacia el centro. ¿Qué pasa? Que yo he generado un modelo para la imagen de hidrógeno alfa. Bueno, pues yo este proceso lo saco fuera y lo guardo, ¿vale? Sacando de la flechita azul sobre el escritorio me crea un proceso. Lo voy a quitar porque ya lo tengo, como veis lo tengo aquí. ¿Y por qué? Porque como la imagen es dinámica para cada ventana que yo tenga abierta, esta está ligada a la de hidrógeno alfa, ¿vale? Entonces, al yo quitarla, ¿veis? Se va, pero como he sacado una imagen que es un proceso, voy a aprovechar ese modelo, ese trabajo que ya he hecho de poner un montón de muestras, de calcular la tolerancia y todo eso que yo quiero, para aprovecharlo sobre la siguiente imagen, que es la de oxígeno, a ver si me es útil. Entonces, si yo pincho dos veces, ¿veis? Se abre inmediatamente el proceso y además se linka con la imagen que tengo en el escritorio, que en este caso es la de oxígeno, con exactamente los mismos modelos o parámetros que yo tenía cuando estuve trabajando con la imagen anterior. ¿Veis? Todo exactamente igual, el smoothing factor, la tolerancia, todo exactamente igual, el tamaño de la muestra, el modelo que vamos a utilizar, el de sustracción, todo. Entonces yo ahora lo tiro sobre la imagen de oxígeno y vamos a ver el modelo que me crea de fondo. En esta posiblemente se vea mucho mejor, ¿veis? Aquí me genera con ese mismo trabajo un gradiente diferente, porque la información que hay en la imagen es diferente y como lo que tiene en cuenta es la información de la imagen. ¿Veis? Un gradiente que coincide perfectamente con lo que hemos visto en nuestra imagen, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Se ve perfectamente que coincidiría con nuestro gradiente y la imagen ya compensada. Y como podéis ver, pues es una imagen muy equilibrada y no he tenido que hacer más que utilizar el mismo modelo que utilicé para la imagen de hidrógeno alfa, ¿de acuerdo? Cuando hablo de hidrógeno alfa puede ser con el filtro verde al filtro azul, etcétera. Y si tenéis una imagen a color, pues es una única vez, ¿vale? Trabajará sobre los tres canales a la vez. Aquí lo estoy haciendo porque yo tengo en una cámara monocromo, pero ¿veis? Ha eliminado el gradiente y me ha generado una imagen con mucha más información y más contraste. Fijaos, la zona central de Melote 15, que aquí en oxígeno parece que no tenía nada, fijaos aquí cómo empieza a notarse. Y toda esta zona, también de aquí, de la nebulosidad de aquí, cómo ha generado muchísimo más contraste, ¿de acuerdo? Vale, pues así es como yo trabajo las imágenes que están bastante bien equilibradas, ¿de acuerdo? Esta la voy a guardar, ya tengo, evidentemente aquí ya trabajé antes y ya tengo aquí mi modelo guardado para continuar trabajando y esta la elimino, que es la que he creado ahora con vosotros, ¿vale?
Entonces, como veis aquí, esto sería para una imagen que está bien equilibrada, bien calibrada, que no tiene problemas de luces parásitas. ¿Veis? 3 imágenes perfectamente compensadas y contrastadas para empezar a apilarlas y a trabajar con ellas. Si vuestra imagen es a color, pues no tenéis que hacer 3 pasos, lo hacéis todo en uno, ¿de acuerdo? Y el trabajo sería el mismo que con las muestras que hemos hecho antes. Bien, vamos a ver el segundo caso, que es el caso complejo, que es este. Para este caso he traído aquí una imagen de M51, ¿vale? Esta imagen de M51 está hecha también con el Newton de 50 milímetros y ya está cortada. Si queréis os enseño... sí, un momento, que lo abro y os lo enseño. Vale, pues aquí ya tengo abierta la imagen antes de cortarla, ¿de acuerdo? Veis aquí la espiga clásica de los Newton, ¿de acuerdo? Pero fijaos que al apilar aquí tengo apiladas unas 7 horas de luminancia y fijaos la cantidad de luces parásitas y de problemas que tengo aquí, aun habiendo aplicado flats y de todo. ¿Por qué? Pues porque no es un problema de flat en esta imagen, es un problema de que las he hecho en un entorno semiurbano con filtros que no son de banda estrecha y entonces no limitan tanto la luz que entra. Ahora he comprado un parasol para el Newton para evitar que entre más luz y a ver si consigo trabajar eso desde el inicio, ¿vale? Pero aún así esta imagen se puede trabajar con ella y se puede equilibrar para poder hacer algo decente con ella. Vale, pues las 4, incluyendo la de hidrógeno alfa, que he hecho una parte de hidrógeno alfa para después añadir ese hidrógeno a la galaxia. Ya veremos un vídeo cómo hacerlo y por qué. No es hoy el día, pero la corto, ¿vale? Corto todas iguales y me quedo con esto. Aquí, al hacer eso, pues ya evidentemente hay una parte de los gradientes que ya he eliminado. Pero claro, aquí ahora... no tenemos, igual que en el caso anterior era casi toda la imagen completa llena de nebulosa, aquí no es el caso. Aquí tenemos la información en el centro de la imagen, que es la galaxia con estas zonas que son gas que está emitiendo, ¿de acuerdo? Pero todo esto de aquí es luz parásita, gradientes de farolas, bueno, de zonas de luces que no deseamos. ¿Qué pasa aquí cuando yo le digo que me aplique? Porque aquí sí que sería un buen candidato para hacer que me haga el muestreo de forma automática él, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a intentar. Y le digo que me cree, le linko a la imagen para que me deje trabajar, le voy a poner una tolerancia de 8, voy a subir la tolerancia para que me permita que entre tanto estas zonas oscuras como las claras, ¿de acuerdo? Le dejo el shadow como está, porque no hay una zona tan negra que no vaya a tener en cuenta. Aquí sí que sería un buen ejemplo para verlo, pero tenéis que tener en cuenta que si estas zonas fuesen muy, muy negras, él aquí no me pondría muestra, salvo que yo varíe este parámetro, ¿de acuerdo? Como no es tan oscura, pues sí que pondrá muestras. El smoothing lo voy a subir al 6 para que me suavice un poco el modelo que va a crear. Y le voy a decir que el tamaño mínimo sea de 20. Aquí no tengo problemas de pisar más que estrellas y si alguna está mal las comprobaré y las moveré. Y le voy a decir que me haga un modelo de sustracción también. ¿Por qué? Porque no es un problema de viñeteo, es un problema de luces parásitas. Como ya hemos dicho, este sería el modelo a usar en esa situación. Y vamos a... Antes de hacerlo, vamos a ver el modelo, ¿de acuerdo? Que nos crearía de fondo. Entonces, le digo que me genere los puntos, ¿de acuerdo? Que me genere las muestras, ¿veis? Y él me pone muestras. Una vez más, con estos valores, pues me ha puesto muestras donde yo no quiero. Esta, por ejemplo, está encima de la galaxia, la saco hacia afuera. Esta está en plena galaxia, la saco hacia afuera porque no quiero que tenga en cuenta la luminosidad de la galaxia. Esta también la saco, esta está en plena zona de nebulosa de la galaxia, la saco. Esta la voy a separar un poquito. Aquí no ha puesto y no me parece adecuado, pero es para que veáis un poco, ¿sí?, cómo trabajar, porque yo os aconsejo que trabajéis de forma manual. Aunque sea más laborioso, el final es mucho más limpio. Fijaos en esta muestra.
¿vale? Tiene una estrella dentro de la muestra. La ha puesto con una estrella, ¿lo veis? Que aquí aparece claramente en negro. Pero claro, esto me va a provocar aquí que sobrecompense. ¿Por qué? Porque la estrella da luz y él va a decir aquí hay mucha luz y entonces aquí me va a crear una zona más oscura de lo que debería de crear porque tiene esa estrella. Por lo tanto, la muevo, ¿veis? Hasta que ya la estrella no la veo. Esta de aquí no tiene la estrella, pero está muy cerca, la voy a separar, ¿de acuerdo? Y así tengo que ir viendo todas, es decir, aunque lo hagáis de manera automática, debéis de comprobar un poco todas. ¿Veis? Esta está pisando una estrellita, ¿lo veis? Tenéis que hacer que la que esté dentro no tenga estrellas. Y si las tiene, porque es un campo que tiene muchísimas estrellas, pues que sean lo más pequeñitas posibles. Bien, pues con este modelo automático que él me crea, el modelo que me crea, con este sistema de muestras automático que he creado y que yo podría empezar a mover y a modificar de forma manual, me ofrece un modelo background que sería este. Este modelo, en verdad, es bastante similar a lo que tenemos en la imagen, ¿veis? ¿Por qué? Porque yo tengo esta zona más oscura, ¿lo veis? Tengo esta zona más oscura aquí abajo, la galaxia, que es la que tiene luz, está aquí, zonas más oscuras, es decir, que coincide un poquito con el gradiente que tengo en la imagen. El problema que tengo aquí es que no es un gradiente lineal, como en la imagen anterior, es decir, que va cruza la imagen de un extremo a otro y es lineal y es fácil, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo compensaría esta imagen en sustracción, porque no es luz, son luces parásitas. ¿Qué me daría? Me daría una imagen final ya compensada, que es esta, ¿vale? ¿Veis? ¿Cuál es el problema que tengo con este tipo de imágenes? Pues precisamente este que veis aquí. Que estas zonas sé que las compensa a oscuro y estas, ¿veis? Las compensa iluminándolas un poquito, ¿veis? No me compensa perfectamente el gradiente porque no es un gradiente como tal, son problemas de luces parásitas y podemos trabajar con ello. Y lo podemos hacer de forma manual. Hay veces que es tan sencillo como añadir puntos, porque aunque él me haya creado un modelo, yo puedo añadir puntos y decirle, esta zona de aquí, que es esta de aquí, él no la ha leído. Y igual por eso se me está quedando negra. Pues le voy a poner un par de puntos aquí. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, vuelvo a lanzar la instancia sobre la imagen y me vuelvo a crear otro modelo, ¿vale? Que sigue manteniendo esa zona más oscura, la brillante, lo quito y a partir de ahora ya desactivo el background model para que no me genere tanta imagen, porque ya más o menos tenéis claro lo que os he dicho de que coincida con la imagen y en este caso lo hace. ¿Veis? Fijaos, del modelo anterior, de la imagen anterior a esta, al poner ahí 2 puntos, ya me ha compensado más, ¿lo veis? Esta ya no está tan negro. Quito el primero que tenía, que estaba tan negro, para que lo veáis, ¿de acuerdo? Y aquí pongo otro par de puntos, para que toda esta zona, que también tiene luz y que me está dejando con mucha luz, ¿veis? Empiezo a añadir puntos, ¿sí? Para que vaya teniendo en cuenta esa zona, tanto las muy oscuras como las que tienen mucha luz, ¿vale? Intento que él solo le voy diciendo, mira, lee esta zona de aquí, lee esta zona de aquí, léela. Tenla en cuenta, ¿vale? Podéis variar para cada punto los parámetros de tolerancia, podéis variar todos estos que hemos hablado desde el inicio. Y aún así habrá veces que es como en este caso, que no llegaréis a conseguir el efecto deseado y es decir, que todo esto quede equilibrado, que no haya esta diferencia de luces y sombras, porque cuando intentemos después estirar nuestra imagen, esto va a ser súper obvio y súper evidente, lo que lo convierte en una imagen totalmente inútil de trabajar, no nos va a permitir nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo con esta imagen o cómo puedo conseguir equilibrarla? Pues con este parámetro de aquí, con el que hemos visto al inicio, y es aquí donde entra a jugar el que nosotros podamos aplicar valores manualmente a nuestras muestras, ¿de acuerdo? Voy a eliminar este es el de luminancia, ¿de acuerdo? Y yo he guardado por aquí para el vídeo las muestras que yo he puesto, ¿vale? Fijaos, en los parámetros que he hecho aquí, las muestras tienen un tamaño de 10, ¿vale? Son más pequeñas que las que hemos visto antes, pero bueno, de 10. Le he generado un montón, ya veis. He partido de una base automática, después los he ido moviendo y he empezado a añadir. ¿Veis esta zona de la V que aquí nos daba problema? Por aquí le he puesto un montón de ellos. Hay 2 zonas oscuras, esta y esta de aquí, que me daban 2 especies de Vs, una normal y otra invertida.
con zonas muy oscuras, y la inversa, la V con luz, tanto aquí como aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo tengo en los dos lados? Pues porque en la zona en la que estoy, pienso que como hace el meridian flip, coge luz por un lado, la luz parásita entra tanto por un lado como por el otro, por eso lo tengo en las dos partes, ¿vale? Pero lo que yo quiero es compensarla. Bien, pues después de trabajar, este será el modelo que yo creé. Mirad, en esta zona de aquí, ¿veis? Yo tengo todos estos puntos que son oscuros, los tengo con el fixed activado y yo he cambiado ese parámetro, ¿de acuerdo? Yo lo he cambiado. Y le he dicho que lo modifique para que consiga darle más luz. El caso es que al yo sacar este modelo con todos estos parámetros, ¿veis? He creado una línea que se mueve por dentro de la V y he ido, como veis aquí, todos estos que están dentro de la V, pues tienen estos parámetros modificados, ¿veis? ¿Lo veis? Y los que están en la zona exterior, no sé todos, ahora exactamente no me acuerdo, pero hay muchos que veis, también están, este no, ¿veis? Este, sin embargo, sí, ¿de acuerdo? Tienen este parámetro activado y yo he modificado manualmente este valor. ¿Para qué? Para conseguir esto. Conseguir, como veis aquí, con este modelo, yo he equilibrado la imagen de esta manera, ¿veis? Estas zonas que tenía al inicio ya no están ahí. Voy a dejar esta, que es la que yo hice después de ese muestreo, y vamos a volver a sacar el proceso de forma... ya sé que es un poco tedioso, pero es que se ve muy bien así, ¿vale? De forma más a la automática le vamos a poner 10 como pusimos aquí, le vamos a poner 6 y le vamos a poner aquí 6, ¿de acuerdo? Más o menos. Le vamos a decir que los genere, vamos a quitar los que estén... ¿Veis? Yo parto de una base así, incluso a veces no hago lo automático, empiezo yo a añadir manualmente, sobre todo en campos que no tienen muchas estrellas, ¿de acuerdo? Y le digo que me haga la sustracción, ¿vale? Y me lo aplico, le quito el background para que no me salga ahora ya, no vamos a seguir dándole vueltas a eso. Pero veis, este sería el primer modelo que me sale, ¿lo veis? Y este sería el final que consigo yo haciendo la modificación manual. ¿Y cómo se hace la modificación manual? Pues vamos a verlo. Como os he dicho, yo aquí lo que hice en este caso, en la imagen que ya tengo aquí compensada, ¿de acuerdo? Es simplemente añado puntos en la zona oscura, en lo que sé que es cielo. Hablábamos antes de lo que sé que es cielo, ¿de acuerdo? Y aquí este punto, mirad, voy a utilizar este como ejemplo para que veáis lo que pasa. Si él me está cogiendo, con una tolerancia de 6, me está cogiendo el 0,96, el 96% de la imagen, que es prácticamente todo blanco, ¿vale? Y esa luminosidad que hay aquí, que él lee aquí, es de 0,1. Esa zona es más oscura y yo creo que ese parámetro debería de bajar. Bien, pues ese parámetro yo lo puedo modificar. Fijaos, si yo pincho en Fix, veis que aquí es blanco, me está diciendo lo que tenía, lo que elige, y le pincho en Fix y él me dice que va a tener en cuenta el 100% de la muestra, ¿de acuerdo? De lo que está viendo la muestra. Y como yo lo que quiero es que la aclare, le voy a decir que esta luminosidad es más oscura de lo que él ha leído. Quiero decir, cuando pones una muestra en una zona oscura, él lee y dice, esta tiene una oscuridad X, y la de al lado, en la zona donde hay luz, hay una luminosidad más alta. Lo que hace con las zonas de sombra las levanta un poquito y las zonas que tienen más luminosidad las baja. Entonces, si yo aquí disminuyo la luminosidad de esta muestra, en este parámetro, ¿qué va a hacer? Meter luz ahí, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo exagerado porque al final es muy, muy delicado. Yo suelo trabajar en este parámetro de aquí, ¿de acuerdo? Variando aquí es donde empiezo a trabajar, pero fijaos. Y una vez que yo he creado esta V aquí, con estos parámetros, lo que hago es ver qué imagen me saca, ¿de acuerdo? Que me sale de aquí, ¿de acuerdo? Voy a quitar estas porque si no al final voy a tener... Dejo esta... que es la que me sale de la muestra automática. Creo que he quitado la que tenía yo hecha, no pasa nada, la tengo guardada, pero bueno, para que veáis, ¿vale? Dejo esta para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? Pues yo creo y le digo, léeme esta zona de sombras, ¿vale? Y la aplico.
La aplico y me sale esta imagen. ¿Veis? Fijaos que aquí al poner puntos ahí ya muestras, por eso siempre digo que a veces es simplemente poner muestras. ¿Veis cómo ya me compensa más? Pero aún le falta un poquito y en estas zonas le voy a decir que lea también. ¿Y cómo le voy a decir que lea? Pues poniendo puntos, ¿veis? En la zona de luz, para que él tenga en cuenta todo eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y una vez más miro a ver qué tengo. Antes de modificar nada, le digo a ver qué tengo. ¿Veis? Un poquito mejor, igual, ¿eh? Vamos a ver, esta es la otra. Vale. Un poquito mejor. A medida que voy poniendo puntos, ¿veis? Aquí tenía más luminosidad que en esta, ¿lo veis? Esta es la 2, la 1 y ¿vale? La de B2, que es la última que he hecho. ¿Veis? Va ganando. Pero me falta ese pequeño punch aquí para que equilibre bien todo esto. Y todo esto lo equilibro bien variando los parámetros de esta imagen, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, elijo esta muestra de aquí, que es parte de la zona que me está dando el problema, que tengo más oscura de lo que debería, y le digo que lo fije, y este parámetro de aquí yo lo varío, lo que le tengo que decir es que esta zona que es oscura, que en verdad es un poquito más oscura de lo que él lo está leyendo. De esa manera lo que va a intentar es meter un poquito más de luz en esa zona. Es muy sensible, tenéis que probar, ir variando el parámetro para ver qué sale, y es laborioso, esto es una tarea laboriosa, pero al final conseguís este tipo de problemas solventarlos. Yo suelo trabajar en el tercer parámetro de aquí, y de 7, por ejemplo, le voy a subir 3, lo voy a poner al 9, en una sola muestra, ¿de acuerdo? Y le voy a decir a ver qué es lo que pasa, y que me diga, que me enseñe a ver cómo vamos moviéndonos, ¿veis? Ha subido un poquito la luz, pero no lo suficiente, ¿veis? Si me pongo encima, yo sé qué muestras, ¿veis? Que la V que he hecho aquí con las muestras, pinchando encima en la zona azul, donde tengo el puntero, veo la capa que está debajo y la que está, me voy cambiando a la de abajo y a la de encima, ¿veis? Pues ese punto yo lo voy a subir, lo voy a bajar un poquito más, perdón, no lo voy a subir, le voy a bajar más y le voy a decir que baje a 6, ¿de acuerdo? Y vamos a ir poquito a poco generando nuestro modelo, ¿de acuerdo? ¿Veis? En esta, comparo la anterior, siempre comparo la anterior, no está tan negro, ¿lo veis? Voy muy despacito porque es súper fácil pasarnos, ¿veis? Bueno, pues este parámetro lo continuaré bajando. Del 6 me bajo al 3. Yo suelo ir de 3 en 3 o de 2 en 2, ¿vale? Y le digo que me lo vuelva a aplicar. A ver qué modelo me saca ahora. Y ahora me saca un modelo en el que aún está oscuro, pero ¿veis? Un poquito menos. Y así, y otro pasito. Y pasito a pasito vamos a conseguirlo. Ahora lo que voy a hacer para ir un poco más ágil es, no solo en un punto, que ya lo hice, aquí le voy a bajar otros 3, y en este, que es el que está al lado, tiene un valor muy parecido al inicial, lo fijo también, y el 6 se lo voy a dejar en 0, porque como ya he visto que la compensación con 3 no era suficiente, pues le aplico a los dos y a ver cómo evoluciona nuestro parámetro. Fijaos, se nota bastante, ¿eh? ¿Veis? Aquí ya no está tan oscuro, ¿veis cómo va ganando luz? Pues eso es diciéndole, cuando yo hago el número menor, le estoy diciendo que lo que tienes que leer aquí está más hacia el 0, más hacia el oscuro, y él me lo compensa entrando luz. Por el contrario, a la vez que compenso esta zona oscura, compenso estas zonas de luminosidad. Y si yo pincho en este, y en vez de hacerlo más pequeño el número, lo hago más grande, le estoy diciendo, cuidado, que aquí tienes que leer que hay más luz de la que hay. Entonces él me va a oscurecer esa zona, ¿de acuerdo? Y del 2 lo voy a subir al 5, por ejemplo, en esta lo subo 3 puntos, ¿veis? Esta la fijo también, y el 3 lo paso al 6. Ya veis que trabajo entre el 0 y el 1, ya veis en qué parámetros nos movemos, ¿eh? Es muy, muy sensible este valor, porque lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Y mirad, este es el modelo, la imagen que me saldría ahora, ¿vale? ¿Veis que está bastante más equilibrada? Pues así es como pasito a pasito conseguiríamos que esta imagen quedase equilibrada, ¿de acuerdo?
Y lo conseguí con este modelo de luminosidad, de luminosidad, del DBE, en el que conseguí, ¿veis?, equilibrar esto. ¿A base de qué? Este sería, ¿veis?, el modelo que me ha sustraído. Sigo teniendo la zona oscura aquí, las zonas oscuras aquí abajo, por lo tanto el modelo me es familiar a lo que estoy viendo en la imagen y una imagen totalmente útil. Ahora ya es una imagen con la que se puede trabajar porque no tiene unos gradientes exagerados y es una imagen, para mi gusto, muy bonita de la galaxia de M51 que tengo que continuar procesando. Pero que lo veáis, ¿vale? Entonces, veis parámetros. Estos los he bajado, los que están en la zona oscura le he dicho que el valor es más oscuro y los que están en la zona clara le he dicho que el valor es más claro. Y aquí abajo, pues he hecho lo mismo, ¿veis? Seguramente muchos de ellos estarán ¿veis? Están pinchados en fijo. ¿Esto es más laborioso? Sí. Es muy laborioso, es muy trabajoso, porque después tiene un inconveniente. Y es que el modelo que cree para una imagen posiblemente para las otras no me valga. Entonces me lleva bastante tiempo, pero hace que una imagen que no era útil pase a ser útil, que pueda utilizarla, ¿vale? ¿Qué os decía? Pues que este modelo, por ejemplo, para el modelo del filtro azul, ¿veis que es diferente el gradiente? Y si le aplico el de la luminancia, el modelo de luminancia, pues posiblemente no me valga. De hecho, ya os digo que no. ¿Veis la imagen que me crea? Es que esta es la imagen final que me saca, ¿eh? Absolutamente inservible. El modelo que él ve es este, con esos parámetros para el filtro de luminancia. Por lo tanto, ¿qué tuve que hacer? Pues tuve que trabajar esta imagen una vez más individualmente, que aunque tengo esas zonas más oscuras, lo hice, este es el azul, pues con el azul. ¿Veis? Aquí tengo las muestras más grandes, también tengo en las mismas zonas prácticamente, pero ya personalizadas a ellas, ¿veis? Tengo los puntos fijados con sus parámetros variados, ¿de acuerdo? Y aplicado. El caso es que al final lo que obtuve fue la imagen de luminancia es esta, y a esta imagen de luminancia le aplico otro consejo que os doy. Cuando tengáis imágenes muy complicadas como esta, le aplicáis una segunda pasada del DBE, ¿vale? Muy suave ya no es tan laboriosa, ya os digo que ya no es tan laboriosa, es mucho más sencilla. ¿Pero para qué? Pues para terminar de pulir un poquito la imagen y hacerla un poquito más fina. No es necesario el segundo paso siempre, pero yo os lo aconsejo, que todo este esfuerzo después va a merecer la pena, ¿vale? Entonces tengo, como veis, dos pasadas a las de luminancia. Al canal azul, la imagen era esta inicialmente, ¿vale? La segunda imagen, la primera pasada del DBE me salió esta imagen y en la segunda esta, que aún tengo que pulir un poquito, ¿de acuerdo? Aún estoy con esta. La del verde, ¿vale? La primera pasada y la segunda pasada bastante más equilibrada, ¿veis? Estas tengo que pulirlas un poquito más y el último canal está ya un poquito más pulido y más como la luminancia, ¿lo veis? Pues al combinar las imágenes de color me va a facilitar muchísimo el trabajo. Y la de hidrógeno solo tiene una pasada, porque una vez más volvemos a filtros de banda estrecha que la contaminación lumínica la controlan bastante bien. Y a una única pasada, quitando esta zona de abajo que podría mejorarla, pues ya veis que tengo una información bastante buena. Tiene bastante grano porque hay mucha contaminación lumínica, pero todo eso se puede trabajar, ¿vale? Pues nada más, ya habéis visto un poquito lo que es el proceso, el Dynamic Background Extraction, perdón, que no me salía, ¿de acuerdo? Y eso, pues si tenéis dudas, podéis comentármelas en la parte en los comentarios. Yo intento contestar a todo. Ya os digo que yo no lo sé todo, pero lo que sé os lo voy contando y ya está. Y hasta aquí hemos llegado, así que si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis de suscribiros, comentar, darle un like, todo eso que ayuda para que este canal siga creciendo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.